requiere mucho del conocimiento de las resistencias bacterianas del entorno de donde estemos o nos toque elaborar respecto a los cuadros infecciosos urinarios, conociendo bien el desarrollo, evolución de la flora local que cursa con estos cuadros en nuestra zona de intervenciones. Es una de las fuentes y desarrollaremos el tema con cada uno de estos puntos que escribimos a continuación. Bueno, partamos definiendo la infección urinaria. Para ello hay que tener en cuenta tres términos importantes, ¿no? Como son la bacteriuria significativa y la bacteriuria asintomática. Bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina, pero esta bacteriuria será significativa cuando alcance ciertas cantidades o concentraciones por mililitro en una muestra pues, de orina, ¿no? En mujeres se requiere pues, una colonización mucho mayor, más de 100.000 unidades formadas de colonia por mililitro, para definirla como una bacteriuria significativa. Y en varones basta con 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina para considerarla así, ¿no? Como bacteriuria significativa que, acompañado de la clínica de infección urinaria, la clínica inflamatoria de las vías urinarias, concluiremos como un cuadro de infección urinaria. Si se identifica el germen, estaremos definiendo el agente etiológico. ¿Cuándo se denomina bacteriuria asintomática? Cuando solo se encuentran las definiciones de bacteriuria significativa, pero sin clínica de bacteriuria de infección, de inflamación de vías, de alteraciones de la vía urinaria. Algunas definiciones específicas: cuando esta inflamación coloniza áreas muy localizadas del tracto urinario, y definiremos pues, por su territorio que predomina esta colonización, como pielonefritis si es que alcanza al riñón y la pelvis renal, cistitis cuando esta compromete más la vejiga, uretritis, compromiso de la uretra, y prostatitis cuando incluye en los varones el tejido prostático. La clasificación es muy compleja, podemos abordarla desde diversos puntos de vista de esta clasificación, es así que puede ser clasificada según su localización, la duración, el cuadro clínico, según la complicación que esta evolucione, si esta evolución se hace más crónica, si es recurrente o no, de la adquisición del germen, de la adquisición del agente infeccioso, si es de origen comunitario o nosocomial, y la etiología. Esta última es mucho más compleja, diversa, si bien lo más frecuente son agentes bacterianos, microorganismos bacterianos, pero pueden involucrar otros tipos de microorganismos, sobre todo cuando en el huésped se encuentran factores que deprimen mucho el sistema inmunológico, puede ser favorable la evolución o el crecimiento de microorganismos no bacterianos. Para efectos de la presente clase, está dividido según la clasificación de acuerdo a la duración de un cuadro infeccioso urinario en agudos y crónicas. Interesante tener en cuenta, la cual abordaremos también en esta clase, la clasificación según la complicación, es decir, complicada y no complicada. El cuadro que muestra en la parte superior de esta presentación define pues aquí una clasificación que describe en no complicadas y complicadas. ¿Por qué es importante considerar esta clasificación de complicación o no complicación de un cuadro infeccioso urinario? En el caso de una infección no complicada, el riesgo de que involucre un compromiso renal, es decir, una pielonefritis, o que se comprometa con esta manifestación será mínimo. También la respuesta al tratamiento será mínima. Hay muchas probabilidades de que mejore o recupere su funcionamiento del tracto urinario con el tratamiento antibiótico. Sin embargo, cuando esta infección urinaria se define como complicada, el riesgo de que afecte la estructura renal es alto. La respuesta al tratamiento es muy
Hay mucha incertidumbre si hay o no buena respuesta al tratamiento, y la evolución a cuadros de infecciones mayores o generalizados como sepsis o shock séptico es alto. ¿Cuándo se considera una infección urinaria complicada? Cuando el huésped tiene alguno de los factores, ya sea con alteraciones de la vía urinaria, con alguna enfermedad asociada como la diabetes, la inmunosupresión, ha sido manipulado la vía urinaria como es el portador de sondas vesicales, extremos de la vida en niños y ancianos, en varones, cuando las infecciones urinarias duran más de 7 días, pacientes hospitalizados. Y cuando exista una alteración de la vía urinaria en su trayecto, ¿no? Ya sea por obstrucción, por reflujo vesiculolateral, vejiga neurogénica, presencia de un cálculos urinarios o en las condiciones de los cambios que se generan en las vías urinarias en la gestación. En todas estas, con todas estas características, se puede definir ya una infección urinaria que cursa en nuestros pacientes de estos grupos, se definirá como complicada. Como etiología, si bien la mayoría de infecciones, casi un 95%, son generadas por un agente monomicrobianas, donde la Escherichia coli ocupa más del 80% de estos casos, tanto en las infecciones de origen ambulatorio como hospitalario, pero también pueden estar presentadas por otros gérmenes como el Proteus, Klebsiella, Enterococos, estafilococos saprofíticos, y en la condición de la gestación en las mujeres pues se puede encontrar gérmenes como el Streptococcus galactiae. En pacientes que tienen itus complicadas por las definiciones que hemos mencionado previamente, o que son portadores de sonda permanente, pacientes o adultos mayores o itus como itus recurrente, pueden estar presentes algunos gérmenes mucho más pues, enteropatógenos dentro del grupo de enteropatógenos, como las pseudomonas, enterococos, u otros como la cinetobacter, cándidas. Este último en pacientes muchas veces más frecuente en pacientes de áreas críticas, de cuidados intensivos o con estados muy graves de deterioro por cuadros infecciosos, e incluso en pacientes que son portadores o de itus complicadas o itus recurrentes, pueden encontrarse gérmenes multiresistentes, bacterias multiresistentes. Diversos factores van a contribuir también a que ocurra más una infección, dependiendo de los factores de virulencia del agente microbiano y los factores de defensa del huésped, ¿no? Cuando interactúan estos dos grupos de factores, van a prevalecer o no la evolución de un cuadro infeccioso urinario. Estos factores de riesgo que pueden tener los pacientes pueden definirse como aquellos que predisponen las lesiones renales, como las partes obstructivas o alteración de la vía urinaria, factores que predisponen a la recurrencia, dentro de algunos también incluyen problemas de la estructura de la vía urinaria o secuelas de ellas, enfermedades que alteran el funcionamiento renal, y la presencia de otras alteraciones que también van a influir en el normal curso de la orina en las vías urinarias. Y algunos factores que predisponen a las reinfecciones, como en el caso de vejiga neurogénica por alteraciones en el vaciamiento completo de la vejiga. En unos casos, las IPUs pueden producirse por unas bacterias conocidas como productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, famosas BLE positivas. Factor de riesgo para que estas ocurran se da en pacientes que han usado antibióticos en los últimos 3 meses, sobre todo las quinolonas o cefalosporinas. Han sufrido hospitalizaciones previas, el riesgo de ser adultos mayores, comorbilidades como la diabetes mellitus están asociadas mucho a esta presentación de cuadros infecciosos urinarios, o pacientes institucionalizados. También en el sexo masculino se puede encontrar que sea más frecuente ese tipo de infecciones. Alteraciones de la vía urinaria, como portadores de sonda permanente, o itus recurrentes. Las condiciones para ser una infección urinaria complicada ya los hace predisponentes a que los gérmenes que cursen esos cuadros infecciosos sean enteropatógenos productores de beta-lactamasa.
Las manifestaciones clínicas vamos a dividirlas en aquellas presentadas en las infecciones urinarias agudas y las infecciones urinarias crónicas, de las cuales ampliaremos mucho en las siguientes presentaciones, pero también hablaremos en el curso de ellos del desarrollo, la bacteriuria asintomática, algunas infecciones urinarias complicadas, dentro de las complicaciones crónicas de la pielonefritis. Una infección urinaria aguda se define como aquella que se presenta con un tiempo de enfermedad menor a 7 días. La sintomatología característica es la del síndrome miccional agudo, de la cistitis aguda, mejor dicho, que es la que presenta o el síndrome clínico de síndrome miccional agudo. La disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico o lumbar, más frecuente el primero, puede acompañarse de fiebre y sintomatología general. Puede ser complicada o no complicada dependiendo de los factores que definen una ITU complicada y que estén o no presentes en el paciente que tiene una ITU, una infección urinaria aguda. Por su localización puede ser alta o baja, dependiendo del compromiso de estructura de vías urinarias comprometidas. Esta cistitis aguda, que es el prototipo de una infección urinaria aguda, se caracteriza por todas esas manifestaciones clínicas que definen el síndrome miccional agudo: polaquiuria, nicturia, disuria, urgencia accional, dolor en región suprapúbico, incontinencia por urgencia, tenesmo vesical, hematuria. No suele acompañarse de síntomas generales y se puede hacer el diagnóstico diferencial con otras manifestaciones de inflamación de estructuras colindantes con el tracto urinario inferior, ¿no? Como la vulvovaginitis, el herpes genital o el síndrome uretral agudo. El tratamiento para una cistitis aguda, como representante de las infecciones urinarias agudas, como la clínica de estas manifestaciones, como primer esquema de tratamiento se debe elegir la fosfomicina tropina de 3 gramos en dosis única. Sobre todo, este primer esquema debe optarse o considerarse en los casos de primeras infecciones, ¿no? O si no se estuviera al alcance este primer fármaco, la nitrofurantoína también podría indicarse como primer esquema de tratamiento. Y como segundo esquema de tratamiento, pues, tenemos también el cotrimoxazol, que es la combinación de trimestopina sulfametoxazol, cada 12 horas a dosis estándares por 3 días. Norfloxacino es un segundo fármaco que puede optarse en este esquema, cada 12 horas hasta por 5 días. Si hubiera intolerancia a los 2 primeros fármacos de este segundo esquema, puede optarse por la combinación de amoxicilina ácido clavulánico, que incluye 500 miligramos de amoxicilina por 125 miligramos de ácido clavulánico, ¿no? Cada 8 horas por 5 a 7 días de tratamiento. Muchas veces en estas primeras infecciones, en cistitis aguda, no se recurre al urocultivo, salvo que sean ya infecciones urinarias que están repitiendo o que sean recurrentes, ¿no? La pielonefritis aguda se define como una infección urinaria alta, pero se acompaña de fiebre, escalofríos, malestar general, síntomas sistémicos, náuseas, vómitos, dolor en fosa renal, positivo la puño-percusión al examen, la puño-percusión es positiva, puede haber sido precedido o acompañado algunas manifestaciones de disuria, polaquiuria, urgencia miccional y alteración, síntomas de alteración leve de la función renal, es decir, de un síndrome urémico leve. Puede evolucionar a bacteriemia, si hasta en un 50%, sepsis grave y shock séptico. Un compromiso agudo de infección de pielonefritis pues puede evolucionar, tener ese curso de evolución. En casos de la pielonefritis sea considerada como no complicada, es decir, estén ausentes los factores de riesgo que definen una ITU complicada, puede optarse por un tratamiento empírico dentro de las primeras 48 a 72 horas de evolución, con terapia empírica como el ciprofloxacino o la cefuroxima, en todo ello en tratamiento por vía oral. Pero luego, en estos casos de una sospecha de una ITU alta, sí debe optarse por una toma de urocultivo. Mientras espera resultados, se opta por el tratamiento empírico, pero una vez con el resultado se debe optar por el tratamiento parenteral, ya sea intramuscular o endovenoso, por un
una frecuencia de días hasta 10 días de tratamiento. Los antibióticos que se eligen en este caso pueden ser las cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos o carbapénicos. La prostatitis aguda en varones puede ser una enfermedad febril que se caracteriza por la presencia de escalofríos, dolor en la parte baja de espalda y periné, síntomas de cistitis, urgencia, poliaquiuria y disuria, mialgia y artralgias como manifestaciones sistémicas de la complicación febril o cuadros sistémicos que acompañan a este proceso infeccioso. Como signos, vamos a identificar la fiebre, que puede ser moderada o alta. Al examen del tacto rectal se observa una próstata tumefacta, hipersensible, dolorosa, muy dolorosa la palpación, firme, indurada, caliente al tacto, con una hematuria macroscópica. Es muy importante tener en cuenta esto. Aquí va a haber alguna de esas características de la evaluación prostática, va a haber algunas diferencias que van a permitirnos identificar oportunamente si es una prostatitis aguda o crónica, solo con estas manifestaciones. La hematuria macroscópica inicial, terminal o incluso durante todo el tiempo de la micción. El tratamiento incluye la quinolona, que es un antibiótico con mejor llegada al tejido prostático, por un tiempo de 3 a 4 semanas de tratamiento. Una ITU complicada, como mencionábamos previamente, los factores de riesgo que definen una ITU complicada, puede ser alta o baja, con los factores del cuadro de la derecha, describe aquí algunos de los principales factores de riesgo para definir una ITU complicada. Clínicamente pueden haber los signos y síntomas característicos de una ITU, sea esta alta o baja, de las que hemos hablado previamente. El diagnóstico de esto es clínico, el tratamiento es empírico y de acuerdo al urocultivo, pero siempre debemos concluir ante una ITU complicada, es decir, en presencia de estos factores de riesgo, estudiar o retomar el estudio o actualizar el estudio de la estructura de la vía urinaria, partiendo de los riñones con una correcta ecografía, siguiendo por el trayecto de las vías urinarias con una urostomografía o una uroten. Bacteriuria asintomática. Mencionamos que la bacteriuria es asintomática, es la bacteriuria significativa, pero sin clínica o sin manifestaciones clínicas de alguna expresión de inflamación de vías urinarias. Se define por la presencia de 2 urocultivos consecutivos, días consecutivos, con bacteriuria significativa, siempre con igual germen, pero sin síntomas, sin ninguna manifestación clínica de infección urinaria. El diagnóstico de este tipo de eventos no debe obligarnos a dar tratamiento, excepto ante la presencia de las características o complicaciones características del huésped que puede tener estar cursando con esta infección urinaria. En el cuadro de la derecha describimos aquí en qué casos sí deben recibir tratamiento un paciente que curse con una bacteriuria asintomática. En primer lugar, pues, pacientes gestantes, niños menores de 5 años, trasplantados renales, sobre todo en los primeros 6 meses, pacientes que van a ser sometidos a procedimientos invasivos urológicos, inmunodeprimidos graves, neutropénicos, pacientes con sonda vesical que van a someterse a cirugía espinal. Todos ellos sí deben recibir tratamiento antibiótico si es que en sus controles pueden encontrarse una bacteriuria significativa, pero asintomáticos, definidos así, bacteriuria asintomática. El riesgo de complicaciones en los otros grupos que no tienen estos factores de riesgo para definirlas como complicadas o ser de mayor gravedad, pues no tendría sentido o no se estaría indicado el inicio de tratamiento antibiótico, ya que en este grupo el tratamiento no previene la recurrencia y por el contrario puede llevar a aumentar la resistencia bacteriana de la flora local del entorno del paciente, ¿no? Las ITUs en gestantes. Todos conocemos pues, los cambios que van a desarrollarse en el aparato urinario con la gravidez, ¿no? Y ellos la mayoría de ellos, a favorecer la ectasia urinaria y eso va a ser un factor de riesgo para favorecer más infecciones urinarias, ¿no? Pero la importancia del control, la identificación y el manejo de una infección urinaria en gestantes se debe a que pues, se ha identificado que estos cuadros infecciosos están asociados a un incremento del riesgo de bajo peso al nacer,
parte con la hipertensión gestacional que evoluciona a los otros síndromes de preeclampsia. También, asimismo, está asociado a un incremento de la tasa de anemia durante el embarazo. Algunos fármacos son seguros usados durante la gestación, como los betalactámicos, la fosfomicina, que se puede indicar para bacteriurias asintomáticas, es decir, en el grupo de gestantes sí se da tratamiento antibiótico para la bacteriuria asintomática, o en casos de itus leves. En casos graves se puede usar tratamientos parenterales como penicilina, tazobactam y carbapenem. De este último grupo, solo el meropenem se excluye el imipenem. Es importante considerar tratamiento y profilaxis intraparto si es que se identifica el germen Streptococcus galacteae en los urocultivos de rutina de control que se hacen en este grupo de pacientes. Ello reduce pues el riesgo de ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. También las itus asociadas a catéteres, parte de la definición de algunas infecciones urinarias complicadas. Mencionamos aquí que el principal factor de riesgo para hacer infecciones urinarias en portadores de catéteres es el tiempo por el cual mantienen la permanencia del catéter. La edad avanzada, es decir, mayores de 60 años, en el sexo femenino, niveles elevados de creatinina y asociados el uso de sondas vesicales con la condición de diabetes mellitus. El germen frecuente es Escherichia coli, Klebsiella species y Enterobacter. También las pseudomonas y otros enterococos pueden encontrarse. Y en pacientes de condiciones críticas, o pacientes críticos en unidades de cuidados críticos, pueden encontrarse gérmenes como la cándida. En pacientes que son portadores de catéteres prolongados, son frecuentes las infecciones polimicrobianas, como también lo mencionamos previamente. En varones debe considerarse complicada la infección urinaria por el riesgo que tiene de la invasión tisular al tejido prostático. En pacientes jóvenes, inclusive, que cursan con pilonefritis oculta en el paciente con una obstrucción prostática. No puede observarse la inflamación prostática secundaria a un cuadro infeccioso urinario. O cuadro infeccioso urinario puede ser consecuencia de una obstrucción por un crecimiento del tejido prostático. En pacientes jóvenes entre 15 a 50 años debe siempre asumirse un paciente con infección urinaria que conlleve pues a una prostatitis aguda, por lo que se debe recomendar un tratamiento de 4 a 6 semanas de duración con un antibiótico que tenga llegada al tejido prostático, como las quinolonas o las sulfamethoxazona. Las infecciones urinarias crónicas. Otro punto de clasificación de las infecciones que le hemos descrito en el desarrollo del tema. Se define una infección urinaria crónica, aquella que permanece en el tiempo o reaparece con frecuencia, a pesar de un tratamiento antibiótico correctamente instaurado. Se denomina infección crónica o recurrente. En general, este concepto pues, se utiliza para algunas infecciones del tracto urinario inferior, donde la cistitis ha sido el modelo de evolución de una infección urinaria que se hace recurrente con el tiempo y se denomina pues, como itus crónica. Esta recurrencia puede ser de dos tipos, como recidiva o como reinfección. En el primer caso de recidiva se define cuando estas manifestaciones clínicas de la infección urinaria aparecen dentro de los 14 días posteriores al término del tratamiento por un germen idéntico al del primer episodio. O se considera reinfección cuando igual dentro de los 14 días post término de tratamiento aparece la clínica de la infección urinaria, pero por un germen diferente al que cursó con la primera infección. Cualquiera sean las presentaciones de estas recurrencias, si estas presentan 3 de estos episodios en más de un año, 3 o más episodios en un año, o dos en 6 meses, definirían ya el término de itus recurrente en nuestro paciente. La prostatitis bacteriana crónica, como una itus crónica, riesgo de infección urinaria crónica, debemos también mencionarla en esta clase. Debemos sospechar en los varones con infección del tracto urinario recurrente. Todo varón con itus recurrente, como recidiva o como residencia, recaídas, debemos
como recidiva o reinfección, en el caso de varones, definido ya en ellos como hito recurrente, debe sospecharse una prostatitis bacteriana crónica. Debe realizarse cultivos de las muestras obtenidas tanto a mitad del chorro urinario, en la secreción prostática tras masaje y en la orina tras masaje prostático. Si se identifica el mismo germen, se asocia que la infección urinaria es consecuencia de esta complicación de la prostatitis bacteriana crónica. Por eso, por eso recurre con frecuencia. Esta prostatitis bacteriana crónica está asociada pues, a hitos recurrentes, lográndose identificar el mismo germen, el mismo microorganismo en tanto el tejido prostático, secreción prostática, como en las vías urinarias. Esta prostatitis bacteriana crónica afecta a más del 35% de varones mayores de 50 años, ¿no? Quienes pueden pues, padecer esta complicación. Los síntomas de una prostatitis bacteriana crónica incluyen disfunción irritativa de la micción con urgencia por la quiuria, disuria y micturia, dolor en periné y espalda baja, rara vez hay fiebre y escalofríos. Aquí se diferencia por esto, ¿no? Rara vez hay fiebre y escalofrío en la prostatitis bacteriana crónica, lo cual sí es frecuente y la clínica más llamativa en la prostatitis bacteriana aguda o la prostatitis aguda. En ocasiones, mialgias o artralgias. Signos al tacto rectal, aquí la próstata puede estar de tamaño normal, pero pastosa, con ondulación focal, con crepitantes por los cálculos prostáticos secundarios de las infecciones recurrentes. Rara vez hay hematuria, lo cual era frecuente en la prostatitis aguda. El tratamiento, siempre los antibióticos que consideren una llegada a una penetración en tejido prostático, ¿no? Seguidos con controles de cultivos inicialmente cada semana, luego a las 4 semanas, y luego cada 3 meses si la evolución es favorable para el paciente. La pielonefritis crónica es la complicación temida de una infección urinaria, la mala evolución de las infecciones del tracto urinario que se pueden complicar con pielonefritis aguda y pueden conducir, porque eso es a lo que lleva y lo que preocupa de la progresión de las infecciones urinarias cuando comprometen el parénquima renal, es a lesionar el tejido renal, dejándolo dejando su estructura con tejido cicatrizal. Como vemos en las imágenes de la derecha, tejido renal normal, el derecho, el riñón de la imagen, que está a la izquierda, y la pielonefritis crónica con sus secuelas, como se ha retraído el tejido parenquimal renal, deformando totalmente la estructura renal, ¿no? Las causas más frecuentes de compromiso renal son la nefropatía por reflujo desde la infancia, la presencia de doble sistema pielocalicial y la litiasis renales. Las manifestaciones crónicas incluyen siempre el proceso infeccioso crónico, que puede ser incluso silente, pero si hubiera una reinfección, una reagudización, pueden manifestarse activos esos cuadros infecciosos. Los síntomas de la insuficiencia renal crónica suelen ser los más llamativos dentro de la evolución de un cuadro, un paciente con infección por pielonefritis crónica, y suele caracterizarse pues, por afectación tubulointersticial con poliuria, pérdida de sodio e hipertensión arterial como evolución de la progresión de la enfermedad renal. Mediante técnicas de imagen, pues se ha demostrado que existen estas cicatrices corticales, que son huellas que representan la alteración que se ve en la imagen de pielonefritis crónica de la figura de la derecha, ¿no? Y con estudios con contraste se ha visto estas alteraciones, estas huellas, estas cicatrices, la radiografía, urografía excretoria con contraste endovenoso, que se ve, pues son secuelas de los cambios destructivos en el sistema pielocalicial. Los síntomas de esta pielonefritis crónica, vamos a tenerlo como una lumbalgia, el malestar general, la alza térmica, que esta puede ser intermitente, no siempre es frecuente, continua, pues hay intermitencia de fiebre, escalofríos, y se presentan en forma regularizada, ¿no? Anemia, hiperazoemia como evolución del daño renal. A menos que se desarrolle una reinfección aguda, los datos más frecuentes son muy difíciles de evidenciar. Los más específicos, como la fiebre, el malestar, el dolor lumbar, no se observan con mucha frecuencia, más pasan desapercibidos, pero sí cuando la progresión de la enfermedad renal crónica secundaria a esta pielonefritis crónica se hacen más evidentes, es decir, el síndrome urémico.
crónico. Los casos graves pueden acompañarse de hipertensión como progresión, como parte de la progresión de la enfermedad renal crónica. El tratamiento puede ser ambulatorio, quinolonas o ceftriaxona con vía parenteral por 7 días y siempre tener en cuenta el urocultivo actual que está teniendo el paciente. Si los síntomas persisten luego de 3 días de buen tratamiento, debe evaluarse la progresión o complicación agregada a ellos como un acceso o problemas obstructivos agregados, ¿no? Que impiden pues que la evolución sea favorable y recurran no con cuadros infecciosos secundarios a una complicación pilonefrítica, ¿no? La pielonefritis crónica tiene complicaciones. Dentro de sus complicaciones de la pielonefritis crónica está el acceso renal o perinéfrico, que se puede producir por infecciones ya sea derivadas de otros tejidos hematógenos, en caso de sepsis. El caso de tratamiento consiste pues, en el drenaje, que este puede ser percutáneo o quirúrgico, dependiendo de la magnitud del acceso, con cobertura antibiótica amplia. En la imagen tomográfica de la izquierda, identifica pues el riñón derecho ahí aumentado de tamaño con una colección localizada como tipo A de acceso renal. La malacoplaquia es una enfermedad granulomatosa que afecta el urotelio de etiología incierta, se asocia a cuadros de infecciones recurrentes, presencia de una placa de coloración amarilla en el tracto urinario interior, en el urotelio, se ve en una imagen de la parte inferior derecha, a la ureteroscopía, se observa en el tejido urotelial estas placas amarillas que se consideran secuelas de cuadros infecciosos del tracto urinario. La pielonefritis enfisematosa es otra presentación crónica, complicación crónica de la pielonefritis. En pacientes diabéticos es frecuente encontrar estas manifestaciones. Aparecen áreas pues, de necrosis y gas en el parénquima renal vistos al examen tomográfico, como la imagen de la izquierda, inferior izquierda. Se observa en el riñón izquierdo un parénquima renal totalmente diferenciado de la estructura normal, como si lo es el riñón derecho, ocupado por gas dentro del parénquima renal, que hace la apariencia de asas intestinales, pero sin embargo es estructura renal que se ha formado acúmulo de gas dentro de este parénquima renal, ya destruido totalmente. El hallazgo típico es la presencia de gas interrenal o perirenal, visto a una imagen tomográfica. La pielonefritis xantogranulomatosa es una pielonefritis bacteriana crónica, porque es una evolución lenta y de largo tiempo que presenta como complicación de una infección urinaria alta, una pielonefritis crónica. Los síntomas pues, son dolor en flanco, malestar general y pérdida de peso. El diagnóstico es por imagen, la tomografía, como vemos la imagen de la parte inferior derecha, que es pues, la tomografía y la técnica de elección para ver esta estructura. Se evidencia pues un riñón deformado y aumentado de tamaño, ¿no? Como vemos la imagen, ¿no? Deformado el riñón izquierdo, totalmente con una pérdida total de la estructura parenquimal normal. Bueno, hasta aquí era el primer tema de esta presentación. Si tuvieran alguna pregunta, no pueden hacerla. No, doctor, es todo claro, la verdad. Muy bien, bueno, igual si hubieran preguntas al final de las presentaciones, pueden hacerlo, ¿no? El tema siguiente es la neuropatía obstructiva, un tema muy relacionado con lo anterior. Recuerden, la neuropatía obstructiva es un factor de riesgo para promover infecciones urinarias. Parte del propósito de esta sesión de aprendizaje y puntos a desarrollar en esta presentación. Las definiciones. ¿Qué entendemos por uropatía obstructiva o por UPO? Entendemos por UPO como un bloqueo o reducción del flujo de orina por causa de un defecto estructural o funcional del tracto urinario. Seguida de esta es consecuencia del aumento de la presión en vías urinarias. Y se conoce como nefropatía obstructiva cuando la uropatía obstructiva
compromete la función renal. Es decir, consecuencia de la uropatía obstructiva, el riñón empieza a ser insuficiente. La clasificación va a depender mucho de la etiología, su presentación clínica, el grado de obstrucción y la localización. Esta última, que es como la diferenciaremos más en el desarrollo de este tema, como infravesical o infección o obstrucción del tracto urinario o supravesical, infección del tracto urinario superior, ¿no? Las etiologías van a depender del compromiso que tienen los tres momentos, espacios o lugares de la vía urinaria que pueden comprometer o repercutir como una patología obstructiva a nivel ureteral, cualquier trayecto, a nivel de la salida vesical y a nivel de la uretra, es decir, antes de la uretra y después de la salida vesical, ¿no? Nivel de salida vesical y la uretra. Esas tres segmentos del tracto urinario son importantes diferenciarlos que anomalías congénitas, anomalías intrínsecas adquiridas o anomalías extrínsecas adquiridas van a influir en la repercusión de un cuadro obstructivo urinario como presentaciones de sus alteraciones de estas vías, ¿no? Tenemos estas congénitas que predominan a nivel ureteral, a nivel de salida vesical, a nivel de la uretra, igual en las que son adquiridas, ya sea como parte del trayecto, del compromiso de afectación del uréter, de la salida vesical y de la uretra, o anomalías extrínsecas que por continuidad afectan el uréter, la salida vesical y la uretra, ¿no? Como si lo son solo el útero en una gestante, la fibrosis retroperitoneal, el aneurisma aórtico, el carcinoma de útero, problemas prostáticos, colon, problemas en colon, o la misma enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, carcinoma cervicuterino, traumatismos, ambos, tanto salida vesical, uretral, pueden estar relacionadas a traumatismo, ¿no? Manifestaciones clínicas van a variar según el sitio, el grado y la agudeza o cronicidad de la uropatía obstructiva. Van a estar presentes efectos hemodinámicos, cambios como repercusión en respuesta a la obstrucción urinaria, diferente si esta es aguda, crónica o incluso después de la liberación de una obstrucción urinaria, van a presentarse cambios que pueden comprometer la evolución de un cuadro obstructivo. Efectos tubulares, con todas las repercusiones clínicas de la mayor o alteración en la reabsorción, en las secreciones tubulares, en concentraciones de algunas sales que se van a eliminar o se van a acumular. Manifestaciones clínicas como tal, podemos ver entonces dolor por distensión de la cápsula, por ejemplo, con cálculo a nivel ureteral, por ejemplo, hiperazoemia, oliguria, onuria, la obstrucción es bilateral. Y si es crónica, podemos encontrar las clínicas de hiperazoemia, hipertensión arterial como consecuencia de la disminución de la tasa de filtración glomerular, poliuria, alteraciones en la excreción de sodio como cambios en la natriuresis, cambios en todas las alteraciones por respuesta a los cambios o disminución en algunas funciones de transporte, tanto para sodio, potasio o hidrogeniones, que pueden llevar a alteraciones como acidosis, hiperpotasemia o hipercloremia, ¿no? Después de la liberación de una obstrucción, podemos observar un aumento lento en la tasa de filtración glomerular. Esto puede ser variable y que repercute pues, con disminución de la presión tubular, aumento de la carga de solutos por nefrona, tanto en la urea, el cloruro de sodio, y la presencia de algunos factores natriuréticos que aumentan esta excreción de sodio. Esta diuresis posterior a la expulsión puede indicar a la posibilidad de una deficiencia de volumen con desequilibrio electrolítico por las pérdidas mayores de sodio, potasio, fosfatos, magnesio y, pues, evidente, la pérdida de líquido, ¿no? Tener cuidado con la evolución de esta liberación de las obstrucciones y mantener un estado controlado de la clínica y la reposición hídrica del paciente, ¿no? En resumen, pues las manifestaciones clínicas pueden cursarse asintomáticas, como en el caso de una hidronefrosis crónica, puede ser un dolor intermitente, también evidenciado en la hidronefrosis crónica,
con concentraciones elevadas de nitrógeno ureico en sangre y creatinina estética en algunos otros casos. Manifestaciones de la hidronefrosis crónica pueden ser estos otros síntomas: el cólico renal causado generalmente por cálculos ureterales o necrosis papilar, y los cambios miccionales, ¿no? Desde la anuria, oliguria, poliuria, diuresis fluctuante, la hematuria, la palpación de masas, sobre todo si hay una hidronefrosis en personas delgadas, podría palparse, o en niños se palpaba mucho un riñón hidronefrótico. Cuando esto ocurre en el flanco, puede observarse un riñón hidronefrótico, por lo general pues en pequeños, ¿no? A nivel suprapúbico, una vejiga distendida por una uropatía obstructiva baja. A nivel de uretra o salida de la vejiga puede observarse un aumento marcado, una distensión de la vejiga con mucho dolor para el paciente si este es agudo. La hipertensión, que muchas veces es dependiente del volumen, debido por lo general a la obstrucción bilateral crónica, o dependiente de renina, cuando se debe a una obstrucción solo unilateral aguda. Infecciones urinarias repetidas, que es lo que predomina, predispone a las infecciones urinarias, como vimos, los cuadros obstructivos. Acidosis hiperclorémica, pues hiperpotasémica, con hipernatremia, la policitemia, porque hay una activación, una producción renal incrementada de eritropoyetina como respuesta a la hipoxemia, ¿no? Síntomas del tracto urinario inferior con dificultad, retraso miccional, urgencia miccional, incontinencia, goteo postmiccional, disminución de la fuerza y del calibre del chorro miccional y nicturia. Todas las alteraciones del síndrome miccional con alteraciones por procesos obstructivos con reacciones a nivel del tracto urinario inferior. En resumen, como mencionemos aquí, el dolor debe ser a nivel lumbar, puede ser, por ejemplo, por un tipo agudo, por un cólico nefrítico, o crónico. A nivel hipogastrio, cuando hay una retención aguda de orina, puede ser de tipo agudo, puede evolucionar a un grado de... Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, doctor. ¿Sí? Se cambió el micrófono, no sé cómo se cambió automático. Bueno, continuamos entonces con la presentación de infecciones urinarias, uropatía obstructiva. Bueno, mencionaba este último tema. ¿Hasta aquí me escucharon o alguna otras presentaciones anteriores no se logró escuchar? Se quedó en esa diapositiva, doctor. Justo estaba explicando esa. Yes. Bueno, continuando entonces con esta, mencionaba la sintomatología como un resumen de las dos diapositivas previas. El dolor, que podría ser a nivel lumbar, caso agudo, cólico nefrítico, es muy común esta presentación. En el hipogástrico, como presentación aguda, en el caso de retención aguda de orina, ambas condiciones pueden evolucionar en agudo crónico, pueden evolucionar a una insuficiencia renal. La sintomatología miccional, en todas sus presentaciones que hemos hablado de infección, de obstrucción del tracto urinario inferior, como parte de la inflamación que sigue a estas presentaciones, ¿no? Y la hematuria, el síndrome constitucional secundario, dependiendo de las etiologías de cada problema obstructivo. Como manifestaciones clínicas vamos a presenciar también cada una de ellas, recordando cómo se evoluciona un cuadro obstructivo
obstructivo urinario, ¿no? Aquí asumiendo una uropatía ureteral, una obstrucción ureteral unilateral aguda, lo que no va quizás a notar mucho el paciente en sus inicios, la progresión de esta evolución, ¿no? Pero entonces vamos a observar después solo cuando la insuficiencia renal por compromiso de un riñón puede generar alguna manifestación, ¿no? Entonces aquí hay un incremento inicial ante una obstrucción ureteral unilateral en cualquier trayecto sea en piso vesical, en el tercio inferior, en tercio medio, proximal a esta obstrucción, habrá un incremento de la presión intraluminal con alteración en el gradiente manométrico a nivel glomerular, generando ello cambios hemodinámicos, reducción del filtrado glomerular y llevando a una atrofia parenquimatosa tardía, hablamos aquí de más de 12 semanas, de persistencia del cuadro obstructivo, cuando ahí alcanza más del 75% de afectación del filtrado glomerular basal, si la obstrucción pues va superando incluso solo las 3 semanas de evolución. Tenemos cambios importantes cuando compromete o afecta ya más del 75% del filtrado glomerular en ese tiempo de evolución. Otro cuadro obstructivo urinario puede ser uno a nivel del cuello vesical o uretral, de tipo agudo, brusco, ya sea impactación de un cálculo, un crecimiento brusco de un caso de uropatía obstructiva crónica por un problema prostático, pero una infección, un compromiso mayor de la próstata puede obstruir bruscamente totalmente la salida de la orina desde la vejiga, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que ocurre a nivel vesical es un incremento de la presión intravesical con toda una descarga de catecolaminas, porque es algo agudo, aquí no hay adaptación del músculo detrusor. Esta descarga de catecolaminas genera reflejos viscerales como el dolor en hipogastrio, taquicardia, sudoración, irritabilidad, y a la vez desencadena un aumento de la presión arterial por esta descarga de catecolaminas. Los mecanismos hidrodinámicos van a estar presentes en forma proximal y llegando hasta la afectación a la glomerular. La respuesta va a ser pues estos mecanismos hidrodinámicos con disminución secundaria del filtrado glomerular en forma aguda, es decir, pueden llevar a una insuficiencia renal aguda. Igual misma evolución, mismo problema de obstrucción del cuello vesical o uretral crónica, pero ya no aguda, sino crónica. Aquí esto es lento, un problema obstructivo que va observándose progresivamente. Ocurre un incremento progresivo de la resistencia al vaciamiento vesical. El detrusor pues aumenta su fortaleza y el número de sus contracciones y esto ayuda a sostener mayor volumen en la vejiga. Aquí ocurren cambios anatómicos caracterizados principalmente por esta hipertrofia del detrusor. Pero esta misma hipertrofia del detrusor va a llevar a una orina residual, al aumento de una orina residual. Esto va a generar un incremento de la cantidad de orina residual, genera cambios isquémicos en la pared muscular, alteraciones tiroidinámicas, con afectación del tracto urinario superior que progresivamente van a llevar al deterioro de la función renal. Definitivamente esto es más prolongado su evolución, el curso es prolongado de aparición de los síntomas de insuficiencia renal, no así los del primer caso, del anterior caso de cuadros obstructivos agudos en el mismo nivel. El diagnóstico es mucho de historia clínica, depende mucho de una buena historia clínica, evaluando los antecedentes que pueden llevar a este cuadro obstructivo, como la litiasis urinaria, las itus recurrentes, que pueden ser incluso este último, la itus recurrente, es la primera manifestación de un cuadro obstructivo. La exploración física, la confirmación de la dilatación habitualmente apoyada pues, por los procedimientos de imágenes, son las que confirman la presencia de estos cuadros obstructivos. Al examen físico podemos observar el lumbo abdominal, masas palpables, con hidronefrótico, los puntos dolorosos, ya sea renales o ureterales, a nivel hipogástrico, el globo vesical, una obstrucción urinaria baja, al tracto rectal, pues los esfínteres, tono de esfínter, la exploración prostática, y la exploración para algunas otras complicaciones que puedan involucrar, sobre todo si son anorrectal, que pueden generar obstrucciones urinarias bajas. Igual que el tacto vaginal, identificación de tumores ginecológicos o patologías vulvovaginales.
ante el diagnóstico o sospechas, o ante la sospecha de una neuropatía obstructiva por ausencia de diuresis, una insuficiencia renal que no tengo una explicación en el agudo, debemos siempre colocar una sonda vesical. Sonda vesical y observemos si hay respuesta de orina o no. Esto en cualquier emergencia se puede presentar y lo que vamos a hacer, si el paciente refiere que tiene varias horas o días que no orina y observamos si hay o no hay globo vesical, pero si no hubiera globo vesical, igual debemos colocar una sonda. Si observamos diuresis, puede haber una obstrucción distal del cuello vesical y pues debemos asegurar una valoración urológica para descartar un problema prostático, que se resolvió al pasar la sonda vesical. Si por el contrario, puesta la sonda, no se observa diuresis, debemos completar el estudio con una ecografía. La ecografía tiene como finalidad determinar si hay hidronefrosis o no. Si es que determinamos hidronefrosis con la ecografía, debemos realizar un estudio más amplio de tomografía de todo el tracto urinario, una urotem, para buscar la causa de la obstrucción y el grado de obstrucción. Si es que la tomografía es negativa, podemos ya descartar y definir luego si se tratara de algún otro problema ya crónico. Pero si es positiva, se identifica la obstrucción, o siendo negativa, pero hay alta sospecha de que sí sea una uropatía obstructiva, se identifique, debemos ampliar el estudio urográfico, ¿no? Urografía retrógrada o considerar urografía anterograda y nefrostomía percutánea, en caso de requerir drenaje, ¿no? Si es que la ecografía, la tomografía ha salido positiva, ampliamos el estudio para algún estudio de drenaje como caso de nefrostomía. En el caso si no se identifica hidronefrosis en la ecografía, pero la sospecha es alta de que puede existir una causa de obstrucción a nivel del trayecto urinario, podemos optar por realizar la tomografía. Pero si la sospecha es baja porque hay un antecedente de enfermedad crónica, una evolución de una enfermedad renal, podemos dejar como un cuadro de infección, de evolución de una enfermedad renal crónica que está ya pues, evolucionando en forma progresiva. Algunos exámenes auxiliares van a ser más útiles en el caso de una obstrucción del tracto urinario, la sospecha de una obstrucción del tracto urinario. En caso si este sea el tracto urinario superior, la ecografía es la que mejor nos ayuda. Y en el caso de una sospecha de una obstrucción del tracto urinario inferior, la tomografía computarizada es la que nos ayuda más en estos casos, ¿no? Por eso vamos evaluando en el programa anterior un estudio de ecografía y luego un estudio de tomografía para identificarlas cada una. Complicaciones. Las infecciones urinarias son las más frecuentes como complicaciones de problemas obstructivos urinarios, seguidos luego de la insuficiencia renal. En caso agudo, si es que hay una obstrucción urinaria aguda, baja a nivel cuello vesical o salida de la vejiga o uretral, pues vamos a puede tener el riesgo del paciente que haga una insuficiencia renal aguda. Y crónica, cuando esta uropatía obstructiva persiste, si continúe con los años, pues el paciente presentará una evolución de ello. Es importante identificar algunas lesiones características de una enfermedad renal crónica secundarias a patologías obstructivas, como es el laceramiento cortical, la existencia de cicatrices corticales, imágenes que se observan con un martillo o en porra de los cálices, que son indicativos de una lesión cicatrizal secundaria a patologías obstructivas, que son pues, irreversibles, ¿no? En la imagen, cuadro de la parte inferior, describe algunos cambios histológicos y clínicos presentes en la evolución de una patología obstructiva. Como observamos, una fibrosis y atrofia tubular presente ya histológicamente hasta la segunda semana de un cuadro obstructivo. Puede presentarse una recuperación funcional hasta la cuarta semana, si es que se libera la obstrucción, pero después de las 8 a 10 semanas es muy improbable ya que se libere aún liberando la obstrucción, que ocurra una recuperación de esta fibrosis y atrofia tubular. Pasadas las 12 semanas, la recuperación de estos cambios histológicos es improbable o mínimos, y la progresión que sigue en las semanas siguientes es a una insuficiencia renal que va a progresar para incluso llegar ya a un deterioro marcado con probable ya pues, ingreso del paciente a una terapia de reemplazo renal.
Las complicaciones como la hidronefrosis son parte de la expresión de los cambios a nivel renal secundarios a obstrucciones urinarias bajas, sobre todo de tipo crónico. De obstrucciones crónicas habrá una fase de compensación, que ante el aumento de la resistencia de la musculatura pues de ureteral se hipertrofia progresivamente y el cólico nefrítico puede pasar inadvertido en algunos casos. En los uréteres, como parte de su pared se hipertrofia y se vuelve tortuoso, pudiendo incluso esas tortuosidades producir otras compresiones sobre las otras bandas fibrosas de los uréteres. Vemos aquí algunas imágenes a nivel ecográfico, dilataciones de los cálices y las dos primeras imágenes de la izquierda son ecográficas y la imagen de la derecha es una imagen tomográfica con un riñón izquierdo muy hidronefrótico, ¿no? Totalmente distendido todo el parénquima, adelgazando completamente la estructura del parénquima de la corteza renal. En caso de hidronefrosis, pues hay una obstrucción que genera hidronefrosis unilateral, hay una hipertrofia hiperplásica de la pared ureteral, conocida como atrofia hidronefrótica, que va a llevar a una reducción del grosor del parénquima renal con borramiento de la papila, muchas veces hasta la invierte, lo que es cóncava la hace convexa, llevando a una renomegalia a expensas de la dilatación pielocalicial. Así como esta fase de descompensación evoluciona a hidronefrosis, hay una pérdida progresiva del tejido muscular liso con dilatación secundaria, los cálices, la pelvis y el uréter se dilatan más precozmente, comprimiendo pues las papilas, produciendo la depresión convexa de las mismas, ¿no? Lo mencionamos. Puede haber incluso necrosis papilar secundaria, tanto a la compresión como a la isquemia. La dilatación es mayor siempre si la obstrucción es más proximal al riñón. Más proximal al riñón, la dilatación pielocalicial va a ser mm, más mucho más grave de que si esto ocurriera más distal. Y si es de larga duración, y si la pelvis es extrarrenal, más grave sería la obstrucción. La atrofia hidronefrótica se observa en las obstrucciones urinarias unilaterales completas de larga evolución. ¿Por qué unilaterales? Porque si fuera bilateral, tempranamente se observaría una insuficiencia renal aguda y daría la clínica y permitiría identificar tempranamente la obstrucción. Esta imagen describe los cambios hidronefróticos secundarios a una patología obstructiva distal, ¿no? Al riñón. Permite identificar la hidronefrosis de acuerdo a su evolución, repercusión sobre la pelvis renal, repercusión sobre los cálices y sobre el parénquima renal, es decir, midiendo el grosor de ¿no? Del parénquima renal. Será un grado 0 cuando las pelvis, los cálices no están dilatados y el parénquima renal, su grosor esté normal, pero se identifica una patología obstructiva, ¿no? El caso grado 1, cuando sea leve la dilatación de la pelvis renal, pero no compromete a los cálices y el grosor de parénquima sigue normal. Moderada o grave de grado 2, moderado cuando la pelvis renal esté comprometida, no hay compromiso, o algunos cálices están dilatados y el parénquima se conserva todavía de grosor normal. Grado 3, si es que las pelvis renales tienen una amplia dilatación, todos los cálices están comprometidos y la pelvis persiste normal. Y ya será de un grado 4 cuando la pelvis renal está con una dilatación amplia, todos los cálices están distendidos o dilatados y aquí ya empieza a reducirse el parénquima renal. Es el máximo grado de evolución de una hidronefrosis. En la fragmentación reconocemos siempre las fechas de una uropatía obstructiva, las distintas etiologías que puedan formar parte de esta uropatía. Bueno, hasta aquí esta presentación. Igual, pues vuelvo a comentar, si quieran preguntas, pueden hacerla en este momento. Ya nos falta poco, solo una presentación. ¿Sí? Pueden optar por hacer alguna pregunta si la tuvieran hasta este momento.
Parece que no hay preguntas. Igual pueden interrumpirme en algún momento de la clase o al final su pregunta, si no pueden hacerla en este momento. Espero que estén escuchando la clase. Continúo entonces con este último tema, litiasis renal. Como mencionaba, los temas se relacionan entre sí. La litiasis renal es causa de uropatía obstructiva, la uropatía obstructiva causa de infecciones urinarias, es decir, la misma litiasis renal, aunque no cause uropatía obstructiva. Vamos a ver sus causas, manifestaciones clínicas, exámenes auxiliares de apoyo, su diagnóstico, tratamiento y la prevención de la recurrencia de la litiasis renal. Como objetivo o propósito del aprendizaje, lo que esperamos y los puntos más importantes que veremos como parte de la litiasis renal. Partimos con la definición. Recordemos que la orina es una parte de la eliminación de las sales minerales, las cuales en este líquido de la orina se encuentran en altas concentraciones que bajo determinadas condiciones pueden favorecerse la precipitación, es decir, la aglomeración, acumulación de estas sales, formando estructuras más sólidas y que pueden dar lugar con ello a la formación de los cálculos, que luego se van a localizar en algún trayecto de la vía urinaria. Conocemos con ello pues la aparición ya de una litiasis urinaria. Es un cuadro muy complejo, en el que intervienen muchos factores, entre ellos los genéticos, anatómicos, ambientales, para lograr desarrollar esta alteración. Definimos así la litiasis urinaria como uno de los 3 procesos más frecuentes en la práctica urológica, seguido de la uropatía obstructiva por una hiperplasia de próstata, como vemos luego, y las infecciones urinarias. Ambos que hemos visto relacionados a los temas anteriores. Más frecuente en la tercera década de la vida, pues de joven todavía, aproximadamente afecta hasta el 5 a 12% de la población en los países industrializados. Su predominio es a sexo masculino, 2 a 4 varones por un caso de hito en mujeres. Su importancia también radica en la alta tasa de recidiva, ya que 5 años después de un primer episodio de litiasis, es decir, un cólico renal por litiasis, un 50% de los pacientes han recaído. Es decir, 5 años después, el 50% de los pacientes que tuvieron un primer episodio van a hacer un segundo episodio. Y esto aumenta a los 25 años, que suma ya la cifra de que el 90% de los que presentaron, es decir, el 40% más, para presentar su segundo episodio, el 50% más, evoluciona en los 20 años que siguen. 25 años después, la cifra puede llegar a ser el 90% de ellos. Casi la totalidad de los que presenten un primer episodio en 25 años van a hacer un segundo. La presentación familiar de la litiasis urinaria es un factor de riesgo que puede predecir pues, la posibilidad de aparición en sus descendientes en cuanto a la presentación de litiasis. Importante como dato de historia clínica tener en cuenta esta evolución familiar de litiasis. También pues favorable para el manejo de la litiasis, de la eliminación de cálculos. Las nuevas tecnologías han revolucionado pues, este manejo, ¿no? Con distintas técnicas extracorpóreas, invasivas, endoscópicas, que favorecen la eliminación temprana y la recuperación de la normalidad de las vías urinarias. La composición de un cálculo, en su mayoría, casi el 90-95% están formadas por sales de calcio, en su forma de oxalatos y fosfatos de calcio. Si observamos este cuadro, sumamos los dos porcentajes de frecuencia de causa de composición de los litiasis, 75-85% lo constituyen las sales de oxalato de calcio y un 10% las sales de fosfato de calcio, ¿no? Le siguen luego en mayor frecuencia, las litiasis de fosfato amónico magnésico, estruvita, y las de ácido úrico, y menor cantidad el resto de sales de litiasis, ¿no? Como factores de riesgo, tenemos el factor de riesgo dietéticos, no dietéticos, algunos factores urinarios, generalmente relacionados, factores urinarios relacionados a alteraciones en el tracto urinario, en las vías urinarias, ¿no? Problemas de comunicación del tracto urinario. Algunos factores genéticos relacionados a hiperoxaluria primaria,
o enfermedades asociadas, donde el hiperparatiroidismo primario, síndrome de mala absorción, obesidad, diabetes, pueden favorecer la excreción de algunas sales, aumentando su excreción urinaria. Esta va a verse favorecida o predispuesta a precipitar con mayor posibilidades, ¿no? Algunos factores de riesgo se asocian a la mayor frecuencia de aparición de algunas litiasis, ¿no? Por ejemplo, la hipercalciuria se ha identificado como un factor de riesgo para aparición de calcio, o cálculos de sales de calcio, hasta en un 61% de los pacientes con litiasis. Los cálculos de calcio por hiperuricosúricos también se ha observado que se encuentra como un factor de riesgo en un 36%. La hipocitraturia, recordemos, el citrato es un factor, el citrato es un inhibidor de la litogénesis, y su disminución en la excreción urinaria pues va a favorecer la precipitación de la sal, ¿no? Se ha observado que esta condición en un 28% de pacientes que han formado litiasis. Y la hiperoxaluria, igual si se eliminan más oxalatos, sales de oxalato, va a tener mayor posibilidad de unirse ya sea al calcio o a las otras sales, formando las complicaciones de sal, las uniones de esas sales para mayor precipitación. La pobre producción de orina, el bajo volumen de orina, menos de 1 litro por día, se encuentra como un factor de riesgo para formar litiasis, hasta en un 15%. Índice de masa corporal tiene que ver con malos estilos de vida no saludables, poca ingesta de líquidos, la dieta que tenga un enfoques dietéticos que están asociados pues, a controlar también la hipertensión arterial. Estos van a ser favorables para que se evite la formación de cálculo. La ingesta de calcio en la dieta, la ingesta de bebidas azucaradas, que asociado a lo referente a dieta no saludable, ¿no? O poco saludable. Algunas litiasis de alto riesgo se definirán cuando existan algunos factores de riesgo, por ejemplo, aparición de litiasis en extremos pequeños como niños y adolescentes, algunas antecedentes de riesgo de litiasis familiar, cálculos contienen brucita, o el cálculo de ácido úrico, o los relacionados a cuadros infecciosos, o la presencia de un cálculo en un paciente monorreno ya indicaría un factor de riesgo importante para ello. Algunas enfermedades que están asociadas a la formación de cálculos, el hiperparatiroidismo, síndromes metabólicos, nefrocalcinosis, enfermedades renales poliquísticas, enfermedades gastrointestinales que van a favorecer, en el caso de estas enfermedades gastrointestinales, su mecanismo por el cual favorecen la formación de cálculos que alteran la absorción de algunos nutrientes como el oxalato, que van a favorecer su excreción urinaria, o sea, se absorben más de lo debido y pueden eliminarse más una vez absorbidos, y aumentado su excreción urinaria van a favorecer las precipitaciones unidos a otras sales, ¿no? La hiperoxaluria entérica, sarcoidosis, y alteraciones en la médula espinal como la vejiga neurogénica por el compromiso que tiene la ectasia urinaria que condiciona, ¿no? La lesión de la médula espinal por secundaria, por ejemplo, una vejiga neurogénica, va a llevar a una ectasia urinaria. Manifestaciones clínicas, las dos presentaciones más comunes que pueden presentarse pueden ser como un evento agudo por los cálculos renales, pues el alcohólico renal o cólico ureteral, y la hematuria macroscópica indolora, ¿no? Puede estar juntos o independientemente uno de ellos. La mayoría de pacientes portadores de cálculos renales son asintomáticos, no existe una clínica de ella, y muy pocos van a tener alguna manifestación típica de las manifestaciones urológicas, que incluyen pues el dolor en flanco, disuria, hematuria o urgencias miccionales.
El cólico ureteral es un dolor más significativo y es más significativo de sus presentaciones de este cuadro litiásico. Es de inicio súbito, unilateral, intenso, fluctuante en la región lumbar, como vemos en el esquema, con irradiación extensa ipsilateral hacia flancos, incluso alcanzando la cara interna escrotal y la cara interna del muslo. Si el cálculo se aloja en la unión ureteropiélica derecha, los síntomas pueden simular una colecistitis aguda. Y si es que obstruye este uréter en un punto donde cruza el borde pélvico derecho, los síntomas quizás se asemejen a una apendicitis aguda y pueden hacer un diagnóstico diferencial de este cuadro. Cuando el cálculo está en la porción intravesical del uréter, puede producir un síndrome misional, clínica del síndrome misional, o dolor en la zona genital. Unas manifestaciones clínicas que pueden confundir con otras patologías, lo que se representa en cada uno de estos esquemas restrictivos, ¿no? Irradiación del dolor con varios tipos de cálculos ureterales. La hematuria es otra manifestación de presentación variada, puede ser asintomática, es decir, sin cuadro doloroso, macro o microscópica, y obligan a realizar un diagnóstico diferencial con quistes renales, ¿no? Ruptura de quistes renales sobre todo. Acompaña en algunos casos el dolor lumbar o infecciones también urinarias que pueden presentarse en su caso de hematuria. La presencia de una microhematuria y de un cólico, de un cuadro clínico muy sugestivo de cólico renoureteral, tiene un alto valor predictivo para la presencia de litiasis. Es decir, la sospecha debe ser alta cuando se asocien una microhematuria y un cuadro clínico típico de cólico renoureteral. Debemos tener alta sospecha de una litiasis renal. Y realizar o indicar el diagnóstico de imagen, el estudio de imagen que nos ayuda a identificar esa lesión. Como diagnóstico, como objetivo del diagnóstico, vamos a tener que confirmar la existencia de la litiasis, identificar la alteración que está siendo responsable de la genesis de los cálculos, del estudio del origen de estos cálculos, prevenir su recidiva, importante ello, como mencionamos, un 90% a los 25 años, el 90% de los que tuvieron un episodio, un primer episodio, van a hacer un segundo episodio, ¿no? Haciendo una adecuada anamnesis y exploración física, los respectivos análisis de orina y sangre bien evaluados, con el apoyo de las técnicas de imagen van a ser importantes estas últimas para identificar el lugar de ubicación del cálculo, ¿no? Desde una radiografía simple de abdomen, una ecografía abdominal, sobre todo para los cálculos renales, una urografía intravenosa, una tomografía sin y con contraste. Recuerden que los cálculos más frecuentes son los radiopacos. Con una radiografía simple de abdomen se podría identificar. Si no está a nuestro alcance una tomografía, una radiografía simple de abdomen puede ser suficiente para identificar a los cálculos más frecuentes de su presentación. Llevando un último estudio en esas condiciones, pues el respectivo estudio metabólico para identificar el origen del cálculo, ¿no? De la información de esta litiasis. Ante un seguimiento de luego hecho el diagnóstico, si el paciente no muestra ningún cambio en el transcurso de un año, se le considera como metabólicamente inactivo y se le sigue clínicamente de forma periódica ante la evolución de esa litiasis. Pero será una litiasis activa, y es que llevará a ello a hacer una evaluación más completa y terapias activas que pueda requerir para la liberación del cálculo. En caso de pacientes sean niños, alguna historia familiar de litiasis, alteración existente ya de la existencia de una alteración de la función renal, o sean casos muy recidivantes y metabólicamente activos. Se determina en sangre tanto la creatinina, el calcio, fósforo, ácido úrico, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato y la paratormona, ¿no? Buscando las distintas etiologías que puedan causar esta litiasis. Igual que en orina de 24 horas, valoramos tanto el volumen de orina, el pH, la densidad, la creatinina, el ácido úrico. Sobre todo es un estudio de la excreción urinaria y de las principales sales que pues, están relacionadas a su precipitación como formadoras de cálculo, no de litiasis. ¿Cuándo indicamos la realización de un estudio metabólico? Cuando existan antecedentes familiares de litiasis, presencia de litiasis bilateral, enfermedad inflamatoria del intestino, diarrea crónica o síndromes de mala absorción.
antecedentes de operación bariátrica que lleva a algún síndrome de mala absorción posteriormente, ¿no? Afecciones asociadas a litiasis como el hiperparatiroidismo primario, la gota, que aumenta la excreción urinaria de ácido úrico, acidosis tubular renal, presencia de nefrocalcinosis, osteoporosis, fracturas esqueléticas patológicas que facilita o aumenta la excreción urinaria de calcio, litiasis de cistina o ácido úrico o fosfato cálcico. Y todo paciente todo niño que desarrolle litiasis debe hacerse un estudio metabólico. Importancia del estudio de imágenes en la identificación de la litiasis, ¿no? Recordando lo que mencioné previamente, pues, la mayoría de sales de calcio la mayoría de litiasis son a base de sales de calcio, que es radioopaco, ¿no? Entonces, siendo así, vemos en este cuadro las distintas densidades de cada uno de las sales de calcio que producen litiasis, y vemos su capacidad en cuanto a su radiopacidad, ¿no? Son muy radiopacos las sales de calcio, opacos hasta muy radiopacos, y menos los ácido úrico, ¿no? Así como las sales de oxalato de calcio o fosfato cálcico, siendo radiopacos, pueden ser pues más fácil de evidenciarlos con los estudios de una radiografía simple de abdomen, como la imagen que mostramos a la derecha, ¿no? Como diagnóstico diferencial, vamos a hacerlo con un cuadro de pilonefritis, con un cuadro de necrosis papilar, con el adenocarcinoma renal o con tumores de células transicionales, ¿no? Con la pilonefritis, por el cuadro doloroso, ¿no? El cuadro doloroso, el dolor renal agudo, que lo simula, ¿no? Simula una apendicitis sobre la pilonefritis. La necrosis papilar puede provocar cólico renal y alguna papila obstruye la unión ureteropélvica, por ejemplo. No podemos observar allí un cuadro doloroso que figure una necrosis papilar. Con el adenocarcinoma renal, por la hematuria, puede sangrar dentro de su parénquima, provocando un dolor agudo que simula la obstrucción por un cálculo, ¿no? Y los tumores de células transicionales, vistos en la pelvis o los cálices renales, semejan pues cálculos de ácido úrico, ¿no? Pueden semejar este tipo de lesiones células transicionales, ¿no? El tratamiento tiene como objetivo eliminación de los cálculos, determinar si hay la urgencia o actuar para eliminar los cálculos, prevención de la recidiva de los mismos. Esto es importante para evitar la formación de nuevos cálculos. Cuando se indica o se debe actuar de forma inmediata ante un cálculo urinario. Si es que hay una obstrucción urinaria, para tratar de liberar el tracto urinario lo más pronto posible. Existe un dolor intratable, presencia de infección, hay una hematuria masiva y un crecimiento progresivo del cálculo pese a un tratamiento médico adecuado y controlado, o el tamaño del cálculo impide su expulsión espontánea. Si un cálculo se espera que sea expulsado espontáneamente cuando no sea más de un tamaño entre 0.7 centímetros, ¿no? Es decir, 7 milímetros. Mayores a 7 milímetros sí puede ser difícil la salida espontánea, ¿no? El tratamiento está enfocado principalmente a la atención del cólico nefrítico. En una ingesta abundante de líquidos para aumentar la diuresis y poder favorecer la excreción, sobre todo si es que tenemos evidencia ecográfica, si es que el cálculo es de un tamaño menor a 0.7 centímetros. El tratamiento del dolor y a la vez antiinflamatorio, ¿no? Combinación de analgésicos antiinflamatorios, incluyendo con ello el edema local. El tratamiento expulsivo, si el cálculo está a nivel ureteral y se considera un tamaño menor a 0.7 milímetros, es posible aumentar las posibilidades de su expulsión espontánea, favoreciendo el peristaltismo ureteral con fármacos como la tansulosina o el nifedipine, a dosis que vemos aquí en la diapositiva, pues indicados por 20 días. Uno de los dos fármacos podemos estimular la eliminación espontánea de ese cálculo. Favorecer la corrección espontánea del cálculo para lograr su eliminación final. Y es lo que consiste el tratamiento expulsivo que se indica. Primero, definir bien el tamaño ideal del uréter, del
cálculo ureteral para poder indicar este tipo de tratamiento. Y según la valoración clínica de la litiasis, podemos actuar diferente, ¿no? En cuanto a cada tipo de litiasis. Si existe un cálculo a base de calcio, midiendo previamente el calcio sérico y urinario, se identificará una dieta adecuada para hacer seguimiento y evitar recurrencias si es que el cálculo ya fue eliminado. Hipercalciuria, si hay solo hipercalciuria, midiendo tanto el sodio y el nitrógeno sérico, restringimos la sal de la dieta y proteínas de la dieta, ¿no? Utilizamos diuréticos tiacídicos y fosfatos neutros como parte del tratamiento. La hipercalcemia, si hay una hipercalcemia, identificar cómo está la glándula paratiroidea, medimos el calcio iónico y sérico y puede determinarse la paratiroidectomía. Si hay una hiperoxaluria, valorando el calcio, el oxalato en dieta, la vitamina C, un uso de unos edulcorantes o enfermedad o derivación ileal, intestinal, debemos asegurar una restricción de oxalato en la dieta, utilizar suplementos de magnesio y vitaminas como la piridoxina. Si hay una hipocitraturia, definir cómo está la carga de ácidos, si hay acidemia o no, si hay, cómo está el nivel de potasio, la función renal y los cuadros descartar cuadros infecciosos en este caso, ¿no? Indicar alcalinización de la orina, porque la orina ácida favorece la precipitación de sales de citrato o las sales asociadas a un citrato bajo, ¿no? Y suplemento pues, de citrato, que a la vez cumple la alcalinización de la orina. Hiperuricosuria, valorar la ingesta de purinas en la dieta, restricción de purinas y fármacos hiperuricosúricos como el allopurinol para aumentar su excreción. El tratamiento intervencionista, si no se ha podido eliminar espontáneamente el cálculo a pesar de todas las medidas y la recurrencia de este ha hecho que aumente de tamaño, se puede intervenir o realizar tratamiento intervencionista no invasivo para su eliminación final. Uno de esos métodos es la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Ya tiempo atrás se utiliza esta terapia. La imagen de la izquierda, la imagen de la derecha, la primera imagen a la izquierda es la que representa esta litotripsia extracorpórea por ondas de choque. La litofragmentación endurológica por vía endoscópica, desde uretra, vejiga, uréteres, se llega al riñón por vía endoscópica, se va siguiendo una sonda que tiene la cámara y por el mismo endoscopio, ureteroscopio, llegando hasta la pelvis renal y los cálices, identificará dónde está el cálculo. Una vez hecho, se utiliza la sonda que se está acompañando en este ureteroscopio, que puede ser con energía ultrasónica o energía ultrasónica o electrohidráulica o láser, o también láser, que se ingresa ahí la sonda y destruye el cálculo. La misma sonda tiene un apoyo para retener los fragmentos del cálculo y retirarlo por la misma sonda endoscópica, ¿no? Por el mismo endoscopio. También puede ser un láser a través de ureterorenoscopio, es decir, por vía, como si fuera una sonda de nefrostomía, en la tercera imagen, yendo de izquierda a derecha, sería un ureterorenoscopio, que igual que en el caso de ureteroendoscopio, podría utilizarse sondas de energía ultrasónica, electrohidráulica o láser. El objetivo, destruir o fragmentar el cálculo y extraerlo luego en sus fragmentos. Endurológica percutánea. Bueno, es la que hizo endurológica percutánea, es la que acabamos de ver, ureterorenoscopio, es la que vimos la tercera, ¿no? Cirugía convencional sería la siguiente, la cirugía convencional, cuando un cálculo muy grande, digamos, para que salga o se puede utilizar una litofragmentación, pues tendría que utilizarse la cirugía convencional. En la última imagen de la derecha, hay condiciones en las que sí se debe hacer esta última intervención, es decir, una carga litásica compleja,
cuando ha fracasado el tratamiento de litotripsia extracorpórea o nefrolitomía percutánea o de algún otro procedimiento ureteroscópico. Algunas anomalías anatómicas interrenales, obesidad mórbida, deformidad ósea, enfermedades concomitantes, cirugía abierta concomitante, o presencia de un polo inferior renal no funcionante, lo cual se haría, y donde está el cálculo o incluye esa estructura renal, se hace una nefrectomía parcial. Un riñón no funcionante con presencia de cálculos sería una indicación de nefrectomía, ¿no? Elección del paciente tras el fracaso de intervenciones mínimamente invasivas, un cálculo en un riñón ectópico, una colecistolictotomía, es decir, un cálculo en la vejiga, siempre va a ser indicación quirúrgica, una carga litiásica elevada en niños. Niños, generalmente siempre se opta por cirugía. La cirugía abierta pues proporciona un acceso fácil y lo único que se requiere pues es disponer de un procedimiento anestésico adecuado. El tratamiento específico de alguna litiasis, como por ejemplo la litiasis cálcica, alcalinizar la orina siempre va a ser importante con citrato de potasio, diuréticos tiacídicos para aumentar la excreción de estas sales de calcio con hidroclorotiazida de 25 miligramos cada 12 horas, indapamida o clortalidona ayudan también a aumentar la excreción de calcio. Alopurinol, 300 miligramos, sobre todo en las asociadas a litiasis de calcio en pacientes hiperúricos úricos. En las sales, en la litiasis de ácido úrico, como medidas generales, alcalinización de la orina, citrato de potasio, el principal, y el alopurinol como hiperúrico úrico. Como prevención de la recurrencia, en todas las litiasis es importante, como medida preventiva, evitar las recurrencias, la ingesta de líquidos, manteniendo una diuresis mayor a 2 litros. Un límite de ingesta de sodio no menores a 100 miliequivalentes, que son 2.300 miligramos por día. Una dieta baja en sal. Ingesta de frutas y verduras para aumentar la excreción de citratos. Esto favorece, aumentando la citraturia, aumentará la inhibición de la litogénesis. La pérdida de peso, la obesidad y el aumento de peso, pues como vimos previamente, son factores de riesgo para la formación de litiasis. Específicamente para evitar la recurrencia en las sales, en los cálculos de oxalato de calcio, disminuimos la ingesta de los factores litogénicos, que son el calcio y oxalato. Y disminuimos la ingesta y aumentamos la ingesta de sus inhibidores, que es el citrato. Entonces no se recomienda seguir dietas bajas en calcio, y si hay que tomarlos, esto debe ser junto a algunas comidas, ¿no? Para favorecer muchas veces quelar un poco este calcio y que no se reabsorba totalmente, ¿no? Menor ingesta de proteínas animales, pero de origen no lácteas. De lo que se reduce son las proteínas no lácteas. Menor ingesta de oxalatos y vitamina C, menor ingesta de sacarosa, fructosa, parte de los azúcares que pueden aumentar el riesgo de formación de litiasis. Terapia con algunos medicamentos para algunas anomalías metabólicas específicas, en el caso de los diuréticos, las tiazidas, el purinol, para aumentar la hiperuricosuria, y el citrato, ¿no? Para aumentar o disminuir la hipocitraturia, ¿no? Igualmente para los casos muy específicos ya de litiasis de ácido úrico, importante alcalinizar la orina con citrato de potasio o bicarbonato de potasio y utilizar un inhibidor de la santina oxidasa del alopurinol. En la litiasis de cistina, la alcalinización urinaria con igual citrato de potasio y los medicamentos que contienen tiol, la indicación, etiopronina y penicilamina, que reducen la precipitación de estas sales de cistina. En el caso de la litiasis de estrubita, recuerden que es un fosfato de magnesio y amonio formado por la destrucción o la formación de la urea, la destrucción de la urea, el metabolismo de la urea por una enzima que genera una bacteria proteosmirable, ¿no? Que es la estrubita, ¿no? Este cálculo se conoce como coraliforme, donde una vez hecha su identificación, la extirpación quirúrgica del cálculo es el tratamiento seguido de terapia antimicrobiana tanto a corto y a largo plazo. A veces se recomiendan los inhibidores de la ureasa, que es la enzima desencadenante de la formación de este cálculo, con el ácido acetohidroxámico. Es lo que se recomienda, pero de difícil
alcance, digamos, para algunos medios, ¿no? Entonces, la extirpación quirúrgica es la recomendación, la primera indicación en el manejo de este tipo de litiasis. Hasta aquí es la presentación de los 3 temas mencionados. Espero haber alcanzado sus objetivos dentro de esta formación de estos 3 temas. Si hubieran preguntas en alguno de ellos, del tiempo programado, queda un tiempo todavía, podemos aprovechar para algunas preguntas si así lo tuvieran. En cualquiera de los 3 temas que hemos concluido. Por mi parte no hay ninguna pregunta, doctor. Bien. Bueno, espero entonces que haya quedado grabado en sus mentes los conceptos principales y el manejo, la intervención principal que se debe hacer en cada uno de estos 3 temas que hemos abordado hoy. Gracias por tu tiempo hoy y espero que sigan adelante con todo. Nos vemos en una próxima reunión. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, Buenas doctor. noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias.